Mis padres llevan a mi hermana de vacaciones en lugar de a mí. Luego arruina las vacaciones familiares y es arrestada. Ahora mis padres finalmente ven su verdadera cara. Yo, una mujer de 23 años, tengo una hermana menor, Lisa, de 18 años, que creo que es la verdadera encarnación del mal en la tierra. He intentado durante años convencer a mis padres de la verdad, pero nunca me creyeron, al menos hasta ahora. Para dar contexto, la relación con mis padres siempre ha sido algo tensa, principalmente por Lisa. Mis padres la adoran porque mi madre tuvo un aborto espontáneo antes de tenerla, lo que la afectó profundamente. Lisa nació unos años después y fue considerada su hija milagro, una luz de esperanza y alegría que sanó el dolor de su pérdida anterior. La colmaron de afecto y atención, convirtiéndola en el centro de nuestro universo familiar. Ahora, para ser clara, yo quería mucho a mi hermana cuando éramos niñas, pero poco a poco me fui dando cuenta de que Lisa tenía un talento increíble para la manipulación, algo que nadie en mi familia lograba notar. Sabía cómo torcer la historia a su favor y era una maestra en hacerse la víctima. Una vez, en mi cumpleaños, mis abuelos me regalaron un increíble reloj de bolsillo antiguo. Estaba feliz porque mi abuela me dijo que era una reliquia familiar, pero Lisa, claramente celosa, me insistió en que se lo prestara. Le dije que no, porque era un regalo especial para mí. Intentó persuadir a mis padres, pero como venía de mis abuelos, ellos no pudieron hacer mucho. Esa noche, Lisa, que sabía que yo le tenía pavor a las arañas, puso una en mi almohada para que la encontrara al acostarme. Me desperté sintiendo como una araña caminaba sobre mi piel y comencé a gritar. Mis padres corrieron a mi habitación preocupados. Lisa actuó sorprendida y preocupada, pero más tarde, cuando estábamos solas, me confesó con una sonrisa escalofriante que lo había hecho para darme una lección. Me quedé en shock por la naturalidad con la que lo admitió, sin mostrar ningún remordimiento. Otra vez, me gustaba un compañero de clase llamado Mark, y finalmente reuní el valor para invitarlo a casa a ver una película. Estaba emocionada y me había arreglado con mucho cuidado para impresionarlo. Pero en cuanto Mark llegó, Lisa derramó a propósito un vaso de jugo sobre mi vestido y empezó a reírse. Me sentí humillada y tuve que cambiarme de ropa, intentando ocultar mi vergüenza. Por si fuera poco, Lisa comenzó a contarle a Mark historias vergonzosas de mi infancia, haciéndome sentir aún peor. No nos dejó solos ni un momento mientras veíamos la película. Cuando Mark estaba por irse, Lisa sonrió con malicia y le dijo que podía conseguir a alguien mucho mejor que yo. Mark, visiblemente incómodo, se marchó apresuradamente. No podía creer lo cruel y manipuladora que era mi hermana menor. A lo largo de los años, le conté a mis padres sobre sus maldades en varias ocasiones, pero siempre lo justificaban diciendo que era joven e inocente. Nunca fueron capaces de verla como realmente era. Cada vez que me quejaba, me ignoraban y me consideraban la conflictiva de la familia. Así que con el tiempo dejé de decirles nada. Lisa siguió siendo la hija favorita, mientras que yo, por ser honesta y directa, siempre me sentí como una extraña en mi propia familia. Me concentré en mis estudios y logré entrar a una buena universidad. Esto me dio la oportunidad de mudarme y empezar una vida mejor lejos de casa. Sin embargo, cada vez que volvía a casa durante las vacaciones, Lisa dejaba muy claro que odiaba tenerme de regreso. Me ignoraba deliberadamente y se negaba a entablar incluso la conversación más básica. Durante las comidas familiares, evitaba sentarse a mi lado o me interrumpía si estaba hablando con nuestros padres. Su necesidad constante de menospreciar mi presencia demostraba que detestaba la idea de que yo estuviera allí y estaba decidida a hacer que mis visitas fueran lo más incómodas posible. Lisa incluso se metía con mis cosas, fingiendo que necesitaba pedir prestado algo, pero a menudo terminaba dañándolo o perdiéndolo. Mis padres no hicieron nada cuando intenté quejarme, en cambio, nos instaban a llevarnos bien. Como resultado, empecé a evitar volver a casa durante los descansos. Inventaba excusas para pasar las vacaciones con las familias de mis amigos de la universidad. Para ser sincera, a mis padres no les importaba demasiado y lo atribuían a que yo era independiente y quería disfrutar de un tiempo fuera de casa. Cuando Lisa se graduó de la escuela secundaria, no tenía las calificaciones necesarias para la universidad, así que se conformó con ir a un colegio comunitario. Esto significaba que nunca tuvo que mudarse de la casa de nuestros padres. Hoy en día, trabajo en una corporación multinacional en San Francisco y realmente disfruto mi trabajo. A veces mantengo contacto con mis padres, pero rara vez los visito. No tengo ningún tipo de relación con Lisa. Ahora, entrando en la historia, recientemente mi padre sufrió un ataque al corazón casi fatal. Afortunadamente,
sobrevivió milagrosamente y fue trasladado de urgencia al hospital. Cuando mi madre me llamó para contarme, inmediatamente reservé mis boletos y volé de regreso a casa para estar con ellos. Los médicos le recetaron numerosos medicamentos y le recomendaron encarecidamente que comenzara a hacer ejercicio. Desde que fue dado de alta, mi padre ha expresado su deseo de pasar más tiempo con la familia y me dijo lo afortunado que se sentía de haber sido salvado del borde de la muerte. Entendí de dónde venía mi padre, así que decidí quedarme unos días en nuestra casa. Mi trabajo me da la opción de trabajar de forma remota, así que no había problema. Sin embargo, noté que Lisa estaba profundamente molesta por mi regreso. Intenté evitarla lo mejor que pude, ya que ahora éramos adultos y no quería discutir después del ataque al corazón de nuestro padre. Una mañana, durante el desayuno, mi padre sugirió que hiciéramos un viaje familiar, ya que hacía mucho tiempo que no íbamos a algún lugar juntos. Al principio tenía mis reservas, pero sabiendo lo importante que era para mi papá, acepté. En cuanto a Lisa, bueno, no estaba emocionada con la idea, pero no tuvo más opción que seguir el plan. Mi padre organizó todo para los vuelos y el alojamiento. Yo planifiqué mi licencia en el trabajo con mucha anticipación e informé a mis colegas que no me contactaran durante ese tiempo, ya que realmente quería disfrutar de un tiempo de calidad con mis padres. Sin embargo, cuando llegamos al aeropuerto, descubrí que mi boleto de avión había sido cancelado. Crucé miradas de desconcierto con mi padre, quien insistía en que lo había reservado y pagado. Cuando revisamos más a fondo, resultó que, de los 4 boletos, el único que había sido cancelado misteriosamente era el mío. Mientras estaba allí, tratando de comprender la situación, miré a Lisa. Tenía una sonrisa maliciosa en el rostro mientras me observaba. Era una expresión que había visto muchas veces antes, la misma que ponía cuando lograba ejecutar uno de sus trucos manipuladores. En ese momento me di cuenta de que ella había sido quien canceló mi boleto, probablemente desde la computadora de mi padre. Comencé a gritarle mientras ella seguía allí, sonriéndome. Señalé a mis padres que esto era obra de Lisa y que ella nunca quiso que yo fuera a estas vacaciones familiares en primer lugar. En lugar de creerme, mi madre rechazó de inmediato mi acusación, diciendo que mi hermana nunca haría algo así. Luego me dijo que debía dejar de estar celosa de mi hermana menor y que la cancelación de mi boleto había sido solo un accidente desafortunado. Mi padre también trató de justificarlo, sugiriendo que quizás se trataba de un error de la aerolínea y que no debía culpar a mi hermana. Me sentí completamente frustrada al ver que mis padres no podían concebir que su querida hija Milagro pudiera estar detrás de semejante engaño. En ese punto, no había nada que pudiera hacer. Mi boleto ya estaba cancelado y no había más vuelos disponibles ese día. Si bien tenía la opción de tomar un vuelo al día siguiente, la idea de regresar a casa, reservar un nuevo boleto y viajar sola no me entusiasmaba. Después de todo, esto se suponía que era un viaje familiar. También temía la idea de compartir habitación con Lisa durante el viaje. Tenía la esperanza de que con los años hubiera madurado, pero al ver que estaba detrás de la cancelación de mi vuelo, no podía evitar preguntarme qué otras artimañas tendría preparadas para arruinar mi viaje. Mi padre, al principio, dudó y sugirió que todos podíamos volver a casa y planear un nuevo viaje más adelante. Sin embargo, luego comenzó a decir que hacía mucho tiempo que no se iba de vacaciones. Mi madre estuvo de acuerdo, diciéndome que yo ya viajaba mucho por trabajo, por lo que no me perdería de mucho si no iba. Sus comentarios realmente me afectaron. Sentí que querían que yo insistiera en que siguieran adelante con el viaje sin mí, así que les dije que podían continuar con sus vacaciones si querían, y aceptaron sin dudarlo. Aunque no quería que el dinero que habían gastado en boletos y alojamiento se desperdiciara, me entristeció ver que no les importaba si yo los acompañaba o no. Me quedó claro que no les molestaba la idea de irse de vacaciones familiares como una familia de 3. Así que allí me quedé, sola en el aeropuerto, mientras mis padres y Lisa se marchaban a sus tan esperadas vacaciones. Decidí regresar a mi hogar en San Francisco, sin ganas de pasar ni un día más sola en nuestra casa familiar. Intenté dejar atrás el incidente y centrarme en disfrutar el resto de mis días libres del trabajo. Me reencontré con viejos amigos y pasé mis días sumergida en libros, convirtiendo mi descanso en unas vacaciones en casa para mí sola. Durante el viaje, mis padres me hacían videollamadas de vez en cuando, y podía ver cuánto estaban disfrutando sin mí. Era como si mi ausencia no hubiera afectado en absoluto sus vacaciones. Aunque no estaba destrozada por haberme perdido el viaje, no podía evitar sentirme excluida. Era otro recordatorio más del favoritismo que siempre había existido en nuestra familia. Esperaba que algún día mis padres vieran la verdadera naturaleza de Lisa,
y supongo que mi deseo finalmente se hizo realidad. Unos días después de que comenzaran sus vacaciones, me desperté con varias llamadas perdidas de mi madre. Preocupada de que la salud de mi padre hubiera empeorado de repente, la llamé de inmediato. Afortunadamente, contestó, pero sonaba extremadamente angustiada. Le pregunté si todo estaba bien y me explicó que algo muy perturbador había ocurrido. Al parecer, mis padres habían notado que los medicamentos esenciales para el corazón de mi padre desaparecían día tras día. Era una situación alarmante, ya que él no podía permitirse el lujo de saltarse su medicación debido a su frágil estado de salud. Estaban en un país extranjero y no sabían si la misma medicina estaría disponible fuera de EU. Estaban realmente preocupados por las píldoras desaparecidas y buscaron por toda su habitación sin éxito. Mi madre, en un momento, fue a la habitación del hotel de Lisa, que estaba justo al lado de la suya, para pedirle un poco de protector solar mientras ella no estaba. Para su absoluta sorpresa y consternación, descubrió que todas las medicinas desaparecidas estaban cuidadosamente escondidas en la mesita de noche de Lisa. Fue una revelación escalofriante cuando mi madre llamó de inmediato a mi padre. Él entró corriendo y encontró todos los medicamentos que habían desaparecido en los últimos días. Supongo que fue en ese momento cuando la verdad les cayó encima. Su amada hija, la llamada hija Milagro, había estado poniendo en peligro intencionalmente la salud de mi padre y exponiéndolo a un gran riesgo. La voz de mi madre temblaba mientras preguntaba si debían confrontar a Lisa por esto. Le pedí que no hablara con Lisa hasta que estuvieran de regreso en casa. Necesitaban reunir sus pensamientos, emociones y pruebas para enfrentarla con la verdad innegable. Sabía que hablar con Lisa en ese momento sería inútil, ya que era una maestra de la manipulación y probablemente inventaría excusas para evadir la responsabilidad. Sin embargo, algo inesperado debió ocurrir esa noche, porque mis padres terminaron enfrentándola de inmediato. Recibí una llamada de mi padre a altas horas de la noche, su voz temblorosa mientras me informaba que Lisa estaba en la cárcel. Me quedé atónita. Me contó que Lisa había tenido un arrebato de furia cuando le preguntaron por los medicamentos. Empezó a lanzar objetos y a gritar insultos. Su ira se dirigió principalmente hacia mi padre, acusándolo de haberme comprado un boleto cuando nunca debería haberme permitido ir a sus vacaciones familiares. Les dijo que si seguían teniendo una relación conmigo, les daría una lección que nunca olvidarían. Lisa continuó atacándolos verbalmente y la situación se salió de control hasta que alguien del hotel llamó a las autoridades. Cuando llegaron los oficiales, ella se negó a calmarse y los insultó, lo que llevó a que la arrestaran. Lisa sería liberada después de 24 horas y, en ese momento, mis padres no podían hacer nada al respecto. Desesperados por regresar a casa después de la liberación de Lisa, mis padres intentaron reprogramar su vuelo. Sin embargo, sus planes se frustraron cuando descubrieron que sus pasaportes y billeteras habían desaparecido. Resultó que Lisa había escondido o desechado sus pasaportes, dejándolos varados en un país extranjero sin documentación ni dinero. Creo que esta fue la primera vez que mis padres empezaron a ver a mi hermana tal como realmente era. Mi madre, quien la había defendido persistentemente todos estos años, ahora me suplicaba ayuda, ya que no tenían dinero ni documentos para poder salir de allí. Estaba abrumada, conmocionada y angustiada al darse cuenta de la verdadera naturaleza de su hija angelical. Les dije que no se preocuparan, que les enviaría dinero a través de Western Union, pero que primero debían encontrar sus pasaportes para poder regresar a casa. Estaba segura de que Lisa no los había desechado. Mis padres finalmente se estaban dando cuenta de que yo había sido la honesta todo este tiempo sobre las acciones de Lisa, y me agradecieron por ayudarlos a pesar de que me excluyeron de este viaje. Se disculparon por su comportamiento. Aunque una parte de mí quisiera perdonarlos, me resulta difícil dejar atrás el sentimiento de haber sido privada de su amor durante tantos años debido a su favoritismo hacia mi hermana. Soy mala por no perdonar a mis padres después de que se fueron de vacaciones sin mí, y ahora que han probado un poco de su propia medicina, vienen rogando por mi perdón. Actualización 1. Cada día, mis padres me llaman con actualizaciones, y estoy cada vez más ansiosa por su situación. Después de que Lisa fue liberada de la cárcel al día siguiente, mis padres la amenazaron con llamar a las autoridades nuevamente si no les devolvía los pasaportes. Ante la falta de opciones, Lisa finalmente reveló dónde los había escondido. Al regresar a casa, mis padres confrontaron a Lisa y le dejaron claro que debía recoger sus cosas e irse. Para ellos, la situación había llegado a un punto de quiebre. Finalmente comprendieron la verdad sobre las acciones manipuladoras y dañinas de su hija. Temían que pudiera poner en peligro la salud de mi padre nuevamente robándole sus medicamentos.
Esto provocó otra discusión a gritos entre Lisa y mis padres. Durante esta confrontación, Lisa comenzó a lanzar acusaciones contra ellos, expresando su ira y resentimiento. Les dijo que no quería compartirlos con nadie más y afirmó que la habían llevado al límite cuando me invitaron al viaje. Seguía insistiendo en que mis padres debían desheredarme, enfatizando que ella era más que suficiente para ambos. Fue en ese momento cuando mis padres debieron darse cuenta de la profundidad de sus celos y del nivel de resentimiento que tenía hacia mi lugar en la familia. Mientras intentaban calmarla, ella seguía gritándoles acusaciones y, en un ataque de desesperación y rabia, afirmó que iría por ahí diciéndole a todos que la habían descuidado cuando era niña y que la habían maltratado durante sus años de formación. Básicamente, estaba amenazando con acusarlos de negligencia parental. Lisa luego amenazó con ir a la policía y hacer declaraciones falsas contra mis padres si continuaban pidiéndole que se mudara. Esto realmente asustó a mis padres, ya que esas acusaciones fabricadas los pondrían en una posición difícil, especialmente porque son médicos muy respetados en nuestra comunidad. La idea de que su reputación fuera arruinada por acusaciones falsas los ha dejado sintiéndose atrapados y ansiosos. En los últimos días, Lisa ha seguido haciendo que la vida de nuestros padres sea cada vez más difícil. Cuando descubrió que últimamente hablaban conmigo con regularidad, se enfureció y comenzó a romper platos en un ataque de ira. Lo peor es que sigue robándoles las llaves del coche y escondiéndolas, lo que les dificulta ir a trabajar todos los días. Justo esta noche, mi madre me llamó llorando después de otro incidente grave durante la cena. Lisa tuvo un berrinche enorme y les gritó porque quería que mi madre cocinara para ella. Cuando mi madre se negó porque estaba cansada del trabajo, Lisa se descontroló y comenzó a romper muebles por toda la casa. Luego se fue a su habitación y puso la música a todo volumen, impidiendo que mis padres pudieran dormir bien. La situación sigue empeorando y está afectando a mis padres emocional y mentalmente. Estoy cada vez más preocupada por lo que pueda suceder después. Aunque esperaba que mis padres vieran la verdadera naturaleza de Lisa, ahora me preocupa que pueda representar una amenaza real para ellos. Ni siquiera puedo regresar a casa en este momento porque eso podría alterarla aún más y provocar más confrontaciones explosivas. Estoy haciendo todo lo posible para persuadir a mis padres de que consulten a un abogado para que podamos encontrar una solución permanente a esta crisis. La vía legal parece ser la mejor manera de proteger a mis padres y restaurar la paz en nuestra familia. Actualización 2. Lisa ha sido arrestada. Como muchos de ustedes predijeron, con los constantes arrebatos de Lisa, esto era inevitable. Una noche, durante una gran pelea, atacó a nuestros padres con un cuchillo. Esto aterrorizó a mis padres y no tuvieron más opción que llamar a la policía. Los oficiales actuaron rápidamente y la arrestaron bajo cargos de agresión. Con Lisa bajo custodia, mis padres decidieron que era momento de buscar una solución definitiva. Consultaron con un abogado, quien les explicó el proceso legal para desalojarla de la casa. Presentaron una notificación formal de desalojo en la que se establecía que debía irse. Sabían que no sería fácil, pero era necesario para garantizar su seguridad. Mis padres no querían seguir con los cargos en su contra, solo querían que se mudara. Pagaron su fianza para sacarla de la cárcel y le entregaron la notificación formal indicándole que debía irse. El documento contenía todos los detalles legales que explicaban por qué tenía que desalojar la casa y cuándo debía hacerlo. Mis padres se aseguraron de hacer todo conforme a la ley para que Lisa no pudiera impugnar la decisión. Luego acudieron a la corte con su abogado para iniciar el proceso de desalojo, lo que implicaba presentar una demanda contra Lisa. Todo esto fue muy difícil para mis padres, ya que estaban llevando a su propia hija a los tribunales. Se sentían tristes, culpables y sin otra alternativa. Finalmente, el tribunal emitió una orden oficial en la que se establecía que Lisa debía abandonar la casa. Si no se iba por su cuenta, ellos tendrían el derecho legal de hacer que abandonara la propiedad. Lisa estará fuera para la próxima semana. Mis padres finalmente pueden respirar aliviados, sabiendo que han dado un paso hacia recuperar su hogar y su tranquilidad. Ha sido un camino difícil, pero tienen la esperanza de que las cosas mejoren una vez que Lisa se haya ido. Me he mantenido en contacto con ellos durante todo este proceso y planeo traerlos a San Francisco por unas semanas. Es una forma de darles un respiro y permitirles relajarse después de todo lo que han pasado. Estoy seguro de que un cambio de ambiente y algo de tiempo lejos del estrés que Lisa ha causado les vendrá bien. Además, será una oportunidad para pasar tiempo de calidad juntos, y quiero apoyarlos lo más que pueda. Actualización 3. He recibido cientos de comentarios en mi publicación y me ha tomado tiempo revisarlos todos.
Muchos de ustedes han sugerido que deberíamos considerar hacer que Lisa se haga un chequeo para ver si hay algún problema de salud mental en juego aquí. El problema es que, como es adulta, no podemos obligarla a hacerse un examen en contra de su voluntad. Debido a sus repentinos arrebatos violentos, no queremos presionarla y complicar aún más la situación. Como mencioné en mi última actualización, mis padres volaron a San Francisco para pasar unos días conmigo. Están aquí para tomarse un descanso después de todo lo que han vivido en los últimos meses. Ayer por la tarde, mientras nos reuníamos alrededor de la mesa del comedor en mi acogedor apartamento, mis padres comenzaron a abrirse conmigo, sus voces llenas de humildad y arrepentimiento. Ellos admitieron que habían estado ciegos ante la verdadera naturaleza de Lisa durante todos estos años y me rogaron por mi perdón. Mi padre expresó su remordimiento por no haber prestado atención a mis advertencias antes. Admitió que nunca esperaron que Lisa terminara de esta manera y que no fueron capaces de ver la verdad que se escondía bajo su encantadora fachada. Mi madre repitió los sentimientos de mi padre y reconoció la gravedad de su error al descartar mis preocupaciones sobre el comportamiento de Lisa a lo largo de los años. Su voz temblaba mientras expresaba el dolor de darse cuenta de cómo me habían fallado al favorecerla. Les hice saber que apreciaba el hecho de que hubieran dado el primer paso para buscar mi perdón. Compartí varios recuerdos dolorosos de los años de tormento que sufrí debido a las acciones de Lisa. Mis padres escucharon, completamente conmocionados y consternados, al darse cuenta de todo lo que había soportado por mi cuenta. Reconocieron el dolor que había pasado y expresaron su arrepentimiento por la soledad que sentí dentro de mi propia familia. Mis padres contaron cómo su favoritismo hacia Lisa había nublado su juicio porque nunca esperaron poder quedar embarazados de ella y siempre la consideraron su bebé milagro. Con sinceridad en sus voces, me rogaron perdón por todos esos años. Fue un momento agridulce para mí, ya que siempre había deseado su reconocimiento. Aunque no fue la manera ideal de reparar nuestra relación, fue un punto de inflexión que trajo la honestidad y la claridad que tanto necesitábamos en nuestra dinámica familiar. Por primera vez en años, estábamos reconociendo realmente los problemas que habían afectado a nuestra familia. Les dije que me tomaría tiempo volver a confiar en ellos y todos acordamos trabajar juntos en ello. Por ahora, planeo aprovechar al máximo el tiempo con mi familia mientras están aquí conmigo los próximos días. Actualización 4. A medida que pasaron los días, mis padres y yo pasamos más tiempo juntos, explorando las vibrantes calles de San Francisco, disfrutando de comidas tranquilas y simplemente apreciando la compañía del otro. Ha sido un largo camino para reconectarnos y reconstruir los lazos que se habían desgastado por años de favoritismo y negación. Llegué a comprender que su decisión de buscar refugio conmigo no se trataba solo de poner distancia física con Lisa, sino también de un deseo genuino de reconstruir la familia que casi habían perdido. Necesitaban un nuevo comienzo, y yo también. Desde entonces, mis padres y yo hemos discutido qué hacer con Lisa. Actualmente, ella se está quedando en la casa de una amiga. No podemos simplemente abandonarla, a pesar del caos que ha causado en nuestras vidas. Como padres, mi mamá y mi papá sienten una profunda responsabilidad hacia su hija, incluso si sus acciones han sido imperdonables. Hemos aceptado el hecho de que su comportamiento puede no ser solo travesuras intencionales, sino que podría indicar problemas más profundos. Planeamos explorar la posibilidad de una evaluación de salud mental para comprender mejor su situación. Sin embargo, dado que Lisa es adulta, no podemos obligarla a someterse a una evaluación, por lo que buscamos una forma de motivarla para que busque ayuda voluntariamente. Mis padres planean comunicarse con Lisa una vez que regresen a casa para ver si está dispuesta a hablar. Yo no quiero contactarla porque aún guarda un fuerte resentimiento contra mí, y estoy tratando de no empeorar la situación por el bien de su salud mental. Dado su historial de agresión y violencia, he alentado a mis padres a reunirse con ella en un lugar público para que se vea obligada a controlar sus emociones. Nuestro objetivo principal es que Lisa comprenda nuestra perspectiva y, lo más importante, reconozca el profundo amor y preocupación que sentimos por ella. No se trata de culparla, sino de unirnos como familia para abordar los problemas que han dañado nuestra relación. Gracias por ver.